Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el tema sobre imperialismo y colonialismo correspondiente a la guía número 5 de sociales para grado 810. Entonces vamos a develar el concepto de imperialismo y de colonialismo y cómo se desarrolló en el siglo XIX por parte de las potencias europeas en diferentes continentes como lo son África y Asia. ¿Qué entendemos por imperialismo? Imperialismo es un término que es adecuado y hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro, mediante diferentes formas. Una de ellas, la principal, la fuerza militar, otro es la economía y también el ejercicio político. En este caso, son estas tres características las que hacen referencia al imperialismo europeo durante el siglo XIX. Durante el último tercio del siglo XIX fueron las potencias europeas, posteriormente fue Japón y los Estados Unidos, quienes desarrollaron esas políticas de expansión colonial e imperialista eh, hacia otros estados que consideraban ellos más débiles. El colonialismo. Este es la primera fase, o se considera como la primera fase de la expansión europea durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Esta arranca, obviamente, con la colonización española en América y también con los países que colonizaron en América del Norte, como son Inglaterra y Francia, y otros casos como ocurrieron en el Caribe. Y también, obviamente, el imperio brasilero colonizado por los portugueses. Entonces, ¿de qué se trata la colonización? Es cuando una metrópoli controla una serie de territorios. En este caso, la metrópoli, pues son los imperios, ¿sí? Y los explotan económicamente. Cambian todas las relaciones existentes y las cambian por unas nuevas. O sea, quitan las tradiciones antiguas y imponen unas tradiciones culturales bastante diferentes a las que existían con anterioridad. Eso genera un pulso y un control y una lucha cultural por la influencia de lo que se refiere al país que impone y el país que es sometido de manera violenta. Como les venía diciendo, los estados que practicaron estas conductas fueron los llamados imperios, principalmente europeos en un principio. Entonces, ¿qué se pretende? Pretende una conquista sistemática de la mayor cantidad de territorio, ¿sí?, posible, con el objetivo de alcanzar el rango de potencia mundial. En el último caso, desarrollado en Europa, en África, de las potencias europeas en África, a diferencia de lo que hizo España en América, estos países, esas potencias, no pretendían el control ni la transformación cultural, sino se enfatizaron fue en el control político, económico y militar. Bien, aquí tenemos varios factores para analizar y es cómo se da el tránsito hacia el colonialismo. Entonces, lo primero que hay que ver es que en la primera mitad del siglo XIX hay una crisis del sistema colonial antiguo, que básicamente es producido por las independencias. Listo. Entonces, eso obliga a esas potencias a cambiar ciertos aspectos, como es las doctrinas económicas, la esclavitud. Aquí se empieza ya a dar los procesos de abolición de la esclavitud y se pretende también buscar una expansión, pero que tenga otras áreas de influencia. En este caso, principalmente es África. Esas áreas de influencia están destinadas al desarrollo y la consecución de materia prima para lograr el proceso de industrialización, especialmente en las potencias económicas europeas. Es decir, lo que motiva a esas potencias, a este periodo, nuevo periodo de colonización y posterior imperialismo, es la búsqueda de recursos naturales para impulsar y acelerar cada vez más
el desarrollo industrial. Entonces se desarrollan se crean, mejor aún, exploraciones geográficas a diferentes territorios buscando recursos como minerales, recursos como por ejemplo el caucho, como es el caso en África y en América Latina, que se desarrolló a finales de 1900 y a principios del siglo XX, donde se explotaba de manera masiva estos recursos naturales, todo en pro del desarrollo de la industria en las potencias europeas principalmente. Posteriormente viene Estados Unidos y Japón también con su cuota de colonialismo y de imperialismo. ¿Cuáles son las causas principales que llevaron al colonialismo e imperialismo europeo? Como les venía diciendo, entonces la industrialización es una de ellas, pero hay otros factores también que lo influyen, que tienen mucho que ver con la industrialización también. Bien, una de las causas es demográfica, y esto se debe al acelerado aumento de la población en territorio europeo, principalmente en la ciudad. La industria aceleró el crecimiento poblacional en las ciudades europeas. Esto, a su vez, generó en altos índices de desempleo, de pobreza, desigualdad social, lo que llevó a que muchas personas migraran hacia otros lugares en busca de mejores oportunidades. Y una de esas migraciones básicamente eran las exploraciones que se promovían desde los gobiernos hacia otros lugares, otros territorios, con el fin de generar colonias y explorar los recursos naturales, como lo hacíamos referencia anteriormente. Esto se dio principalmente en el continente africano y en el sur del continente asiático. Otra de las causas obviamente es económica y tiene directa relación también con el proceso de industrialización. Entonces, primero, búsqueda de nuevos territorios para invertir en capitales acumulados. Exploración y conquista de zonas para conseguir materias primas. Esta es básicamente una de las principales razones. Control de espacios para establecer mercados en régimen con monopolios. Utilización de mano de obra no calificada pero muy barata y dócil, en ocasiones mano de obra esclava, que redujo los costos de contratación. También obviamente el control de las rutas comerciales para poder tener una mejor influencia en el control económico de estas rutas. Bueno, tenemos las causas políticas directamente relacionadas con el imperialismo. Y es como estas naciones poderosas, estas naciones potencias mundiales, pretenden no solamente expandir su territorio a otros continentes, sino incrementar su poder y su control político dentro del mismo territorio europeo. Las principales naciones que desarrollan este modelo durante este periodo son Inglaterra y Francia, repartiéndose la mayoría del continente africano y del continente subcontinente surasiático, perdón. Las causas científicas y técnicas tienen también muchísimo que ver con la revolución industrial. De hecho, es directa y proporcional. Entonces, en la medida en que se van desarrollando nuevos inventos y se va acelerando la industrialización, se requiere de más exploración técnico-científica en el marco, sobre todo, de lo que tiene que ver con recursos que nos lleven a buscar nuevas formas de energía, ¿sí? Esto desarrolló y aceleró la investigación tanto en los centros de estudio, universidades, centros de investigación, que a su vez buscaron y desarrollaron la exploración en grandes territorios que antes no habían sido explorados. Entonces aquí se ve, por ejemplo, exploraciones en los grandes ríos africanos como son el Nilo, el Níger, el Congo, el Zambezi, igualmente en Asia, llegando a los Himalayas. Se atravesó Siberia, el desierto australiano, se hicieron las primeras exploraciones grandes hacia el polo norte y el polo sur. Todo
esto impulsado y acelerado con el afán de encontrar nuevos recursos, nuevos materiales o nuevas formas para desarrollar una industria cada vez más creciente y cada vez más grande. Listo, entonces espero que todo ha sido claro. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en preguntar por los medios que ya tenemos predefinidos. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.